El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que es muy solicitado en las reuniones que tenemos, que es la gestión de parches de Windows. Así que me gustaría comenzar contándoles una pequeña historia que ocurrió recientemente aquí en Vancouver y está relacionada con lo inoportunas que pueden ser las actualizaciones de Windows. Precisamente resulta que nuestro colega y gerente de acá de la oficina de Vancouver, Marcelo Ketzer, estaba caminando acá por el centro de Vancouver en estos días soleados que tuvimos. Y bueno, se encontró con alguno de sus vecinos, de esos vecinos que uno conoce de vista y con quienes conversa de vez en cuando. Y venía el vecino con su hijo, lo traían en una carriola y venía caminando por la calle y tenía encima de la carriola donde se coloca ahí el pasamanos, donde se ponen algunas cosas para el bebé, pues ahí traía su computadora precisamente entreabierta. Y Marcelo se acerca a él y le dice: ¿qué tal, vecino? Buen día. Está trabajando desde casa. Y el vecino le dice: no, tenía que salir de casa, estoy bastante apurado y esta computadora no termina de actualizar Windows. Y le muestra la pantalla azul que todos conocemos cuando está actualizando y dice: no la puedo apagar porque está haciendo actualizaciones de Windows. Así que hasta ahí ya teníamos una buena historia precisamente para comenzar este webinar, pero resulta que Marcelo le dice: bueno, mira, de hecho, gracias a que este tipo de cosas suceden y que Microsoft pues hace a veces complicadas estas actualizaciones, nosotros que trabajamos en Pharonix tenemos mucho trabajo y tenemos la oportunidad de ayudar a estos administradores de TI a que precisamente programen estas actualizaciones y esto no pase. Y le sonríe el vecino y le dice: bueno, pues lo entiendo perfectamente, es un dolor de cabeza y de hecho yo soy desarrollador, yo trabajo también acá en el centro de Vancouver y trabajo para Microsoft. Así que bueno, con esta coincidencia que pasó hace unos días, comenzamos esta reunión, esta sesión. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, soy el gerente de desarrollo de negocios para América Latina y el Caribe. Jorge Ojeda está con nosotros también el día de hoy. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días, Leonardo, y buenos días a todos nuestros oyentes. Y bueno, Jorge es nuestro especialista de producto y máster de ciberseguridad y es quien nos va a mostrar algunas de las cosas que vamos a ver relacionadas con actualizaciones de Windows y nuestra herramienta. Justamente lo que hacemos, como decía Marcelo, es simplificar la gestión de endpoints para los administradores de TI, para estos profesionales que buscan recuperar ese tiempo que invierten en la gestión de estas terminales principalmente. Gracias a nuestras distintas soluciones y herramientas tenemos el privilegio de servir a clientes en todos los sectores. Estos son algunos de ellos en Latinoamérica, por ejemplo, y por supuesto en el sector académico tenemos una gran presencia con lo que es DeepFreeze, que es nuestra tecnología patentada. Así que bueno, siguiendo con esta historia precisamente nos pone una imagen justamente de dos caras de la misma moneda. Por un lado, esta persona que tiene este contratiempo de manera inadvertida tiene que realizar estas actualizaciones e interrumpir su vida cotidiana o incluso el trabajo, pero al mismo tiempo esta misma persona, Microsoft, trabaja desarrollando el software y programando esas actualizaciones que posiblemente en algún momento van a terminar interrumpiéndole el día, ¿no? Entonces, esto es lo que escuchamos todos los días en las sesiones que tenemos. Hay diferentes posturas de qué es lo que se debería de hacer con respecto a estas actualizaciones, instalar o no instalar. Y bueno, precisamente a veces se encuentran estas diferencias y por lo tanto se tienen que ir conciliando. Las diferencias las vemos usualmente entre roles relacionados con seguridad, infraestructura, que dicen: necesitamos empujar estos cambios son importantes. Y por otro lado tenemos los usuarios y el soporte técnico que dicen: no quiero interrupciones, quiero un ambiente estable, por favor, ya no más actualizaciones o instalaciones una vez que ya preparé todos mis equipos. Así que el día de hoy es justamente tratar de mostrarles cómo precisamente hay estas dos caras de la misma moneda, pensar en cuáles son las razones por las cuales no se quieren instalar los parches, cuáles son las razones por las que sí se deben instalar. Y bueno, al final de cuentas hay que definir una estrategia de parchado para encontrar ese balance
que muchos de ustedes nos dijeron que están interesados o que preferirían tener en sus ambientes. Si el día de hoy no hay una estrategia de parchado dentro de la organización, precisamente esta puede ser la estrategia. Al final de cuentas, no tener una también es una elección y muchas veces resulta en este tipo de, digamos, responder de manera más reactiva a incidencias. Y lo que queremos evitar es precisamente eso, ayudarles a definir esta estrategia y después cómo se puede implementar con nuestras herramientas. En específico, el día de hoy vamos a hablar de Pharonix Cloud, que es una herramienta en la nube que nos permite implementar todo esto. Así que comencemos por la primera parte, Jorge. Cuéntanos qué es lo que has escuchado tú de nuestros usuarios. Bueno, hay muchas razones por las que usuarios e incluso administradores detienen las actualizaciones de Windows. Y vamos a ver algunas de ellas, las más comunes. Probablemente ustedes tienen también sus propias razones. La primera, que es porque quita tiempo. No sé si recuerdan, creo que era en Windows 7 cuando aparecía este mensaje diciendo, por favor, no apague su computador instalando uno de 127 parches. Quizá una de las razones número uno que odian de las actualizaciones de Windows es que toma mucho tiempo, especialmente si pasa mucho tiempo desde la última vez que actualizaste. Entonces, esta es una de las razones, porque quita mucho tiempo. La siguiente, porque lamentablemente provocan errores. Muchas veces, a pesar de todo el esfuerzo que hace el fabricante para lanzar un producto sin errores, sin problemas, lamentablemente dependiendo de muchas extrañas circunstancias, ocurre un error inesperado e incluso a veces un parche que se supone que viene a corregir un problema o un fallo, genera otro problema. Entonces, esa es otra de las razones por las que nuestros usuarios no quieren lanzar las actualizaciones, porque provocan errores. Una tercera razón, como vemos ahí, es porque es difícil encontrar una ventana de tiempo disponible para lanzarlas. Quizás muchos se sienten identificados con la imagen, tener que trabajar fuera del horario, en las tardes, o incluso como nos comentaba un cliente nuestro de Latinoamérica, él tenía que ir los días sábados a hacer las actualizaciones, especialmente de los servidores, porque no había otro espacio disponible para él, no se podía detener el servicio. Entonces, es difícil encontrar una ventana de tiempo para realizar estas actualizaciones. Otra razón por qué no lanzan las actualizaciones los usuarios es porque nos dicen que son inoportunas. Probablemente como este amigo de la historia, él tenía que salir, tenía que hacer seguramente algo con su familia, fue a apagar la computadora y le apareció el mensaje, por favor no apague el computador, estamos actualizando su sistema, y lamentablemente él tuvo que salir con el computador hacia la calle para no llegar y apagarlo directamente. ¿Cuántos de nosotros hemos estado quizás frente a una presentación importante, ante una reunión, realizando algún trabajo importante y nos aparece esta actualización? Así que esas son algunas de las razones y finalmente podemos ver que, como se ve ahí en la imagen, afecta por esta y otras razones la productividad de los usuarios. Los usuarios quieren trabajar, las computadoras hoy en día son una herramienta de trabajo y el hecho de tener que parar y esperar que se descargue las actualizaciones, que se reinicie el computador, obviamente me toma tiempo para realizar tareas que debería estar haciendo. Entonces, los usuarios también se quejan de finalmente que le afecta su productividad. Así es, Jorge. Muchas gracias. Y pues la pregunta entonces es ver la otra cara, ¿no? ¿Por qué sí considerar las actualizaciones? Estos amigos de Microsoft que tienen una oficina aquí muy cerca de nosotros en el centro de Vancouver, pues no pueden estar tan equivocados y por algo están trabajando en lo que están trabajando, ¿no? ¿Por qué sí considerarlas? Bueno, hay varias razones. Probablemente ustedes como administradores de TI conocen muy bien. Algunas de ellas son, por ejemplo, el tema de la seguridad. ¿Por qué el tema de la seguridad si estoy actualizando Windows? Bueno, cada día se descubren vulnerabilidades. Las vulnerabilidades es una debilidad que tiene algún sistema. Entonces, cada día se descubren vulnerabilidades en los sistemas que los hackers utilizan para explotarlas y de esa manera ingresar a nuestro sistema y robar información, bajar los servicios, quizá poner un ransomware, pedir dinero, esparcir un virus, etcétera. Entonces, la seguridad es una de las razones número uno. Otra razón es también porque queremos realizar o actualizar características y funcionalidades.
Ustedes saben que Microsoft desde hace un tiempo saca estas features, updates, que son 2 veces en el año. Normalmente son, por ejemplo, la 20H1, 20H2. El 20 significa del año 2020, o la 21H1, 21H2, y el H1H2 significa que son de la primera mitad o la segunda mitad del año. Y en estas actualizaciones, Microsoft lo que está buscando es entregar que su sistema operativo sea un sistema operativo como un servicio. En vez de ir y comprar un paquete Windows 7, Windows 8, Windows 10, lo que quieren hacer es que sea un servicio donde las actualizaciones con características vayan llegando a los usuarios con cierta frecuencia y no todo de una vez. Entonces, estas características se entregan a través de estas actualizaciones. Otra razón es corrección de problemas. Como decíamos, a pesar del esfuerzo de que un software salga al mercado sin ningún error, siempre vamos a encontrar un error. Y estos errores se podrían clasificar con distintos niveles de criticidad, y algunos de estos errores son utilizados como una vulnerabilidad para atacar el sistema. Pero algunos errores son errores simplemente de la aplicación. La aplicación se cae, la aplicación se pone lenta, la aplicación no hace lo que tendría que hacer, y estas actualizaciones nos ayudan con eso. Otra razón es cumplir con la normativa de la compañía o la industria. Y en ese sentido, el famoso compliance. No sé si saben, pero el gobierno de Canadá, en sus reglas y procedimientos obligatorios sobre los controles de seguridad ITI, requiere que los departamentos implementen medidas para proteger los sistemas de información, sus componentes, la información que procesan y transmiten, contra ataques que provocan o aprovechan esta vulnerabilidad de los sistemas que afectan su integridad y que podrían tener un impacto en su disponibilidad y confidencialidad, la famosa triada CIA de la ciberseguridad. Bueno, y esto incluye la implementación de acciones correctivas, como la aplicación de parches para abordar estas vulnerabilidades. Y además el Centro Canadiense para la Ciberseguridad prioriza la aplicación de parche en los sistemas operativos y en las aplicaciones como la segunda acción de seguridad de TI más importante que una organización puede emprender para minimizar las intrusiones y sus impactos. Bueno, entonces ya tenemos ambas caras de la moneda. ¿Cuál es la estrategia o cómo crear una estrategia de parchado de Windows? ¿Qué debemos de considerar? Bueno, tenemos dos áreas. Uno es tener esta estrategia, tener una metodología, y el otro tener una herramienta que nos apoye con esta metodología. Entonces, por ejemplo, lo primero que veríamos dentro de esta estrategia sería, como vemos ahí en la gráfica, identificar. Primero necesitamos, como etapa inicial, necesitamos saber qué es lo que tenemos y en qué estado está. Tener un inventario actualizado es esencial. Con este inventario, a veces nos ocurre que estamos en reuniones con nuestros clientes y le preguntamos, ok, ¿cuántas máquinas necesitas proteger? ¿Cómo está tu infraestructura? Y lamentablemente a veces recibimos respuestas como, bueno, yo sé que tengo más de 1000 máquinas, pero no sé exactamente si son 1003, 1005, 1020. Y bueno, eso no puede ocurrir. Necesitamos tener un inventario inicial para hacer una buena evaluación. El siguiente punto es planificar. Lo que queremos hacer es planificar y priorizar, es decir, saber qué vamos a proteger, identificar cuáles son los activos más críticos que tenemos en la compañía. Probablemente los servidores, la información de nuestros clientes, la información de nuestros usuarios. Cuándo vamos a realizar estas actualizaciones y también el cómo las vamos a realizar es parte de esta planificación. El siguiente punto es probar. Uno de los problemas que mencionábamos era que instalábamos un parche y eso rompía alguna funcionalidad, o derechamente la máquina completa dejaba de funcionar. Y si buscamos en internet vamos a encontrar mucha gente preguntando cómo resuelvo un problema que me generó una actualización. Para eso, entonces, lo que se recomienda es tener un grupo reducido de máquinas donde podamos descargar estos parches, probarlos, y luego de un tiempo, digamos, quizá una semana, que vemos que la máquina no ha sido afectada, poder desplegarlo al resto de la organización. Entonces, esto es una parte importante dentro de este ciclo de parchado. La siguiente es desplegar. Una vez que ya hemos probado y sabemos que este parche no tiene ningún problema, no nos afecta con nuestro sistema, entonces ya podemos tomar ese parche y desplegarlo al resto de las máquinas. Es importante que nos apoyemos con herramientas en esta etapa, porque cuando tú tienes que desplegar un par de máquinas, no hay problema, algunas las hacen manual, pero cuando son decenas o cientos de máquinas, entonces necesitas una herramienta
que te permita desplegar esto y en forma oportuna también. Una de las cosas que mencionamos es que hay muchas vulnerabilidades. Hay una página web, el CVE o CWE también, que tiene una lista completa de todas las vulnerabilidades reportadas. Y estas vulnerabilidades hoy en día son cerca de 200.000. Cada año se suman alrededor de 20.000 más. Y estas vulnerabilidades, la mayoría, más del 95% de estas vulnerabilidades ya está parchada, ya está resuelta, pero muchas organizaciones no aplican estos parches. Entonces, desplegar en forma oportuna es importante. Y el siguiente punto, y el último punto, es evaluar. Y en esta evaluación lo que queremos es ver los resultados, ver cómo nos ha ido, cómo está el estado de nuestras máquinas y en base a eso ajustar. Y obviamente este es un ciclo que lamentablemente no termina nunca porque necesitamos ir ajustando y apuntando y redirigiendo nuestros esfuerzos en base a lo que ocurre día a día. Así es, Jorge. Pues bueno, esta es la teoría, esto se ve bien. Cuando tenemos conversaciones con nuestros usuarios, ahí es donde empieza precisamente a verse la complejidad de implementarlo en un ambiente y es precisamente donde podemos ayudarlos, ¿no? En tener las herramientas para ir en cada una de estas etapas del proceso, evaluando lo que se necesita en cada una de ellas e implementando en este proceso, ¿no? Así que esto es lo que les queremos presentar en Pharonix Cloud. Y bueno, Jorge, ¿qué es lo que hemos visto que es más frecuente o cuáles serían algunos ejemplos de esto que hemos revisado con nuestros usuarios? Bueno, lo siguiente es, tenemos esta estrategia de implementación y con esta estrategia que vimos en mente, podemos utilizar algún software que nos permita implementar cada uno de estos pasos. Como veíamos inicialmente, tener un inventario y un estado inicial que nos dé una visión completa de qué tenemos en nuestro entorno y el estado de actualización. Eh, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, vemos un inventario de los computadores, qué sistema operativo tiene, qué versión, qué hardware tiene, y también podemos revisar un panel, y en este panel tenemos una visión completa de lo que tienen los computadores. Podemos ver el estado de los parches de seguridad, los que están actualizados, los que están vulnerables, el estado de las búsquedas que se están realizando, qué parches falta por instalar, y asimismo podemos ver un listado en la parte inferior de todas nuestras computadoras y en qué estado está. Podemos también filtrar este listado de acuerdo a distintas características. Por ejemplo, en este caso, utilizando estas etiquetas, estamos revisando cómo está el estado de distintas versiones del sistema operativo y ahí nos muestra, como vemos ahí, los parches que están instalados, los que faltan, etc. Acá estamos viendo la lista de los equipos y por cada equipo podemos ver qué sistema operativo tiene, cuándo fue la última búsqueda de los parches y al seleccionar un equipo en particular nos muestra la lista de los parches, cuándo se lanzó ese parche, el estado en que está y podemos ver cuándo se instaló el parche. También podemos, haciendo clic sobre el nombre del parche, podemos revisar más detalles del mismo. Este es un ejemplo de un dashboard que tiene la herramienta Pharonix Cloud y también lo tenemos en la herramienta Deploy. Otro punto que veíamos cómo esta herramienta nos puede ayudar en esta estrategia es el uso de directivas, es decir, aplicar este despliegue a través de políticas con distintos niveles de automatización y también considerando distintas categorías de parche o considerando distintos grupos de computadoras. En este caso particular, lo que vemos acá es que estamos viendo las directivas, que serían los tipos de configuración y podríamos tener para salas de cómputo, los administrativos o los servidores, y en base a estas directivas podemos tener distintas configuraciones. Acá estamos viendo, en el caso de sala de cómputo, por ejemplo, tenemos una tarea de todas las actualizaciones de Windows los viernes a las 6 de la tarde. Acá podemos ver que estas tareas se descargan del sitio de Microsoft, también podría ser de un WSUS. O en el caso de los PC administrativos, podemos definir otro día con otras categorías. Por ejemplo, en este caso, solo las críticas y de seguridad se van a descargar e instalar. O en el caso de los servidores, también podemos definir solo las críticas de seguridad y features tal día de la semana, y en este caso podemos incluso almacenar en caché estas actualizaciones. Entonces,
con este listado de directivas podemos asociarlas a grupos de computadoras, como vemos acá. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una directiva asociada a un grupo de computadoras, una directiva a salas de cómputos asociadas a varios grupos de computadoras, y en cada grupo podemos poner nuestras máquinas. Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizando un despliegue basado en políticas, considerando distintos niveles de despliegue, distintas categorías, podemos verlo. Como mencionábamos, con estos grupos podemos definir o asegurarnos que las actualizaciones necesarias se desplieguen en el momento adecuado. Finalmente, la etapa final de esto puede ser revisar el dashboard. Y en este dashboard de actualizaciones de Windows podemos evaluar y ver cómo nos ha ido. Acá estamos viendo nuevamente el listado de los equipos, y para cada uno de estos equipos podemos revisar en qué estado está, qué parches se han instalado, cuándo fue la última vez que se buscó estos parches, y para cada uno de estos equipos podemos ver el detalle de todo lo que se ha instalado, cada parche, cuándo se lanzó, y podemos hacer clic sobre el nombre de uno de estos parches para revisar más detalles. Ahí estamos viendo, en este caso, un ejemplo de los parches que faltan por instalar, por ejemplo, o una lista de todos los parches, y para cada uno de estos podemos seleccionar un parche específico y ver en qué máquina se está instalada, y podríamos revisar también si hay más detalles con respecto a ese parche. A modo de ejemplo, ahí por ejemplo estamos revisando que hay un parche X y nos muestra detalles de la página de Microsoft, información específica de qué sistema afecta el parche y de qué se trata. Muy bien, Jorge, gracias. Y bueno, una pregunta que es bastante frecuente en nuestras reuniones es acerca de, por ejemplo, cómo puede ayudarnos esto en comparación con el servicio de actualizaciones, el WSUS o WSUS de Microsoft. Precisamente el WSUS pues tiene todo a su disposición, ¿no? Todas las herramientas, todas las formas de hacer los parches. Sin embargo, pues es un monstruo, ¿no? A veces requiere de todo un departamento e infraestructura para implementar esto. Así que hemos encontrado un punto bastante flexible para ofrecer esta herramienta y para organizaciones que realmente no ven la necesidad de implementar algo tan robusto para precisamente atender las necesidades que Jorge nos mencionaba, ¿no? Tener grupos separados. En este caso, esto es lo que nosotros ofrecemos con Pharonix Cloud, visualizar el estado de actualizaciones, que como nos decía Jorge, es bien importante para entender el ambiente. Desactivar la instalación automática, eso lo podemos hacer con algunas herramientas que tenemos ahí. Está bien, si no se desean hacer actualizaciones, lo podemos hacer o posponerlas por algún tiempo determinado. Programarlas para realizar las actualizaciones bajo un calendario de manera desatendida, en horarios que no interrumpan al usuario, o realizarlas bajo demanda, esperar cierto tiempo hasta que estén disponibles y haya algún parche que queramos instalar y hacerlo en ese momento. Nos mencionaba Jorge las categorías. Hay distintas categorías de parches y podemos elegir cuáles instalar dentro de estas programaciones, por ejemplo. Y bueno, como nos decía, es muy importante mantener una configuración adecuada para cada grupo de usuarios. Así que estas son algunas de las cosas que pueden encontrar en Pharonix Cloud, y como veremos en la siguiente slide, el beneficio que hay dentro de este paquete es tener algunas otras herramientas. Actualizaciones de Windows es solo una de las herramientas que consideramos importantes para la gestión de endpoints y que nuestros usuarios utilizan de nuestros paquetes de suscripción. Obviamente se encuentra Deep Freeze, que es nuestra tecnología patentada en uno de ellos, que es este que vemos en el medio, que es el paquete Ultimate. Y bueno, tenemos también una versión específica para computadoras que por alguna razón no requieren la restauración de Deep Freeze. Podemos ofrecer ese servicio en específico nada más del parchado. Así que los beneficios, como decía, pues es precisamente que podemos realizar una adquisición de este servicio. Como mencionaba Jorge, Windows
como sistema operativo ya se ve como un servicio. Nuestro software también lo estamos ofreciendo también como un servicio. Esto reduce los costos de inversión inicial, se puede hacer una inversión escalable y bueno, trae los beneficios inmediatamente al realizar la suscripción. Y como beneficio global, que depende de la organización, a veces en corporativos, en algunos sectores en específico, la prioridad número uno es la seguridad. En algunos otros todavía no es la uno, por ahí está en la dos o la tres, pero obviamente con este aumento de vulnerabilidades, como decía Jorge, la seguridad va ganando terreno y con esto podemos cubrirlo a través de la gestión de parches. Así que los vamos a invitar. Voy a dejar acá también en el chat este enlace que vemos en la pantalla. Ustedes pueden escanear con su teléfono celular o pueden ingresar directamente aquí en el enlace que aparece en el chat al sitio donde pueden agendar una reunión con nosotros. Esta reunión sería ya sea para ver alguna de las otras opciones que tenemos o herramientas, para hablar de su estrategia de gestión de parches o directamente si ustedes ya tienen planificado qué hacer o ya tienen incluso alguna infraestructura de System Center, de WSUS, que está haciendo estas tareas. Y bueno, obviamente, en lugar de renovarla o actualizar todos los equipos, se puede explorar esta opción de adquirir esto como servicio. Nos pueden ahí agendar una reunión de prueba de concepto y con todo gusto les podemos ayudar a implementar una pequeña prueba sin ningún costo y que puedan ver los beneficios de manera más inmediata. Les agradecemos nuevamente por su atención, que tengan un excelente resto del día y esperamos verlos pronto en uno de estos webinars. Jorge, gracias. Gracias, Leo, y gracias a todos por su tiempo y su asistencia. Que tengan buena tarde.